actividad. Siguiente, por favor. Aquí vamos a tomar unos ejemplos acerca de sueldo. Uno de ellos sería de que si consideremos a una persona contratada para realizar las tareas de mensajería de una empresa que debe trabajar de lunes a viernes entre las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde a cambio de un pago que es de 2.250 bolivianos mensuales, que ese es el sueldo mínimo ya aquí en Bolivia. Podemos decir que en este caso, esas personas tienen derecho a recibir un sueldo completo. En el siguiente ejemplo, por favor. Otro sería de que, por ejemplo, un ingeniero civil que es contratado para que trabaje en la construcción de un puente con un sueldo fijo de 6.000 bolivianos, incluso cuando solo debe ir a trabajar los días en que se realizan las fundiciones de concreto, que vendrían a ser de 2 a 3 veces a la semana. Se puede decir de que aun cuando las prestaciones de su servicio se vea impedida por razones ajenas a su voluntad, como cese de actividades empresariales, incapacidad médica, festividades, licencias médicas, el salario va a ser, bueno, el sueldo siempre va a ser fijo, ¿no? Ahora vamos a ver la definición acerca de los salarios. Siguiente, por favor. Bueno, los salarios hace referencia a la remuneración que percibe el trabajador de acuerdo a las horas que dedica la actividad o a la cantidad de trabajo que realiza. El salario va a ser igual a la remuneración variable. Igual vamos a ver unos dos ejemplos. Siguiente, por favor. Uno de ellos es de que un hombre es contratado por una pizzería que paga un salario variable en función del número de domicilios que entrega a diario. Otro ejemplo sería el siguiente, por favor. El caso de que, por ejemplo, un profesor universitario al que le pagan por hora de cátedra y cada semestre se le asigna un horario diferente. En este caso, podemos ver de que estamos hablando de salario porque ninguno de esos empleados recibe un sueldo fijo y su remuneración puede variar notablemente. Por ejemplo, ¿no? Si el profesor se enferma y no puede dar la clase, ese día no recibirá un solo peso de la remuneración. Siguiente, por favor. Bueno, con estas definiciones podemos decir de que el cálculo de las remuneraciones y la generación de liquidaciones de sueldo son algunas de las tareas más complejas y teniendo en cuenta que hay que realizar la tarea mensualmente. Siguiente, por favor. Con eso ya entramos a ver lo que vendrían a ser qué es una planilla de sueldos. Bueno, una pequeña definición sería de que una planilla de sueldos es una herramienta que permite confeccionar el documento de liquidación de sueldo de una forma más sencilla. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver de que en todo caso los documentos de que se les entrega, ya sea el pago de un sueldo, siempre tiene que tener la firma de la empresa y también como la del empleado, dado de que así se tendría un documento fijo, ¿no? Donde se demostraría de que se le estaría pagando el sueldo. Siguiente, por favor. Esto se puede utilizar diferentes herramientas para llevar a cabo el cálculo, como un ejemplo sería un software, que esto se realiza por recursos humanos o lo que se usa comúnmente, que es las planillas de sueldo en Excel. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca de los objetivos. Uno de ellos sería que contar con información referida al importe que paga la empresa por concepto de sueldos, aportes patronales y otros beneficios. Siguiente, por favor. Cumplir con las disposiciones legales tipificadas en la Ley General del Trabajo. Siguiente, por favor. Y por último, tendríamos de que es remitir un ejemplar de las planillas de sueldos y salarios mensualmente a las diferentes entidades donde cotiza la empresa y sus dependientes. Una de las ventajas que podemos mencionar para usar la planilla de sueldos sería que el objetivo de estas planillas es el disponer de un modelo básico para poder confeccionar el cálculo de liquidaciones de sueldo de todos los empleados de una forma mucho más ágil.
Siguiente, por favor. Bueno, doy paso a mi compañero. Muy Fabi, buenas, licenciado. No sé si me... buenas noches, Diego. Buenas noches. Yo voy a hablar sobre la configuración para una plantilla de sueldos. Bueno, estas son muy necesarias para realizar el cálculo de liquidación del sueldo. Eh, Como primer punto, deberíamos disponer de los campos necesarios para todos los datos personales de nuestro empleado, ¿no? Como ser el nombre, el apellido, la fecha de ingreso, las funciones que desempeña, ¿no? Dar un resumen de su actividad laboral y también tener en cuenta campos para introducir también datos de la empresa, ¿no? La razón social, el domicilio, el root o algún NID que tenga, ¿no? Para la siguiente página tenemos qué ingresos podemos poner en nuestra plantilla. En esto vamos a poner el sueldo base, que es lo que se le está pagando a nuestro empleado, que es la gratificación monetaria, ¿no? Las horas extras, si es que nuestro empleado ha realizado horas extra que van más allá de su horario y estas no se estipulan en su contrato, van a tener cierta remuneración. También tendríamos gratificaciones que serían recompensas por un buen trabajo. Bueno, esas serían el rendimiento. Las gratificaciones son para recompensas por beneficios de la empresa que paga al empleado, como ser aguinaldos. Y los rendimientos ya son por el rubro del empleado. También se puede añadir campos como bonificaciones por productividad, por puntualidad, por asistencia, ¿no? Se les recompensa igual de esa manera y se lo anota como rendimiento. Los tipos de ingresos tenemos los no imponibles, son relacionados con la actividad y deben ser reembolsados por la empresa, ¿no? Estos son como viáticos. Por ejemplo, si se utiliza algún camión de la empresa y el empleado está poniendo de su dinero para la gasolina, este se le debería devolver, ¿no? Pero él igual tiene que ir haciendo un apunte de todos los gastos que utiliza, ¿no? Incluso si va a ir de viaje al exterior o a negocios, todo esto se le debería remunerar también, ¿no? Para la siguiente diapositiva tenemos descuentos que se le puede hacer en la plantilla al empleado, como pueden ser la AFP o tal vez algún acceso flexible de seguro de cesantía. También se le podría cobrar eso, o quizás cuando hace un préstamo de un banco y bueno, se le descuenta automáticamente de su cuenta, ¿no? Cuando le pagan cada mes. Para la siguiente plantilla, por favor, tenemos más descuentos. Ah, por ejemplo, prestaciones de salud puede aplicarse hasta un 7%, dependiendo a tu aseguradora, ¿no? También pueden haber haberes tributarios, como en el caso de trabajadores independientes, ¿no? Donde se calcula sobre la renta imponible, es decir, que se descuentan los aportes provisionales de salud o de cesantía, ¿no? Y pueden ver otros como asistencias, inasistencias, que ya por no rendir bien, se le descuenta también por las cuentas de FP, o si debe tal vez una pensión alimenticia que dar y el juez se lo impuso, también se le descuenta eso, o por alguna jubilación o retardos, ¿no? Bueno, ahora voy a continuar mis compañeros con el llenado de la plantilla. Gracias. También, Diego. Continuando con la exposición, vamos a explicar la forma de llenado de la planilla de salarios y sueldos. Como ejemplo, nos basamos en las planillas que se declaran en el Ministerio de Trabajo. En sí tendremos 46 tipos de campos en los que está compuesto la planilla y vamos a pasar a explicar cada una de ellas y cómo llenarlas. Bueno, en el primer campo tenemos el campo número, que será el número correlativo del trabajador en la planilla, que deberá registrarse únicamente el número, sin ningún punto ni carácter adicional, y se debe emplear solo números enteros. Luego tenemos el tipo de documento de identidad, que estos pueden ser llenados con CI extranjero, en caso que sea un trabajador extranjero, o también se puede llenar con su pasaporte. En el campo de número de
documento de identidad, se deberá registrar únicamente el número y el complemento en caso de que exista. El complemento es un código alfanumérico ubicado a la derecha de algunas cédulas de identidad. Está compuesto por un guión y dos dígitos que pueden ser números o letras, así como podemos ver en el cuadro en la última fila. Luego, en el campo del lugar de expedición, se deberá registrar el lugar de expedición del documento de identidad del trabajador. En el campo de fecha de nacimiento, se deberá registrar la fecha de nacimiento del trabajador, que debe llenarse en formato de días, meses y años, así como se ve en el cuadro. En los campos de apellido paterno y apellido materno, se van a registrar los apellidos del trabajador y estos serán validados con el registro en el CEGIP y no deberán registrarse las tildes en el apellido. En el campo de nombres se registra el nombre o los nombres del trabajador, que serán igual validados con el registro en el CEGIP y también no deberán registrarse tildes en él o en los nombres. En el campo de país de nacionalidad se va a registrar el nombre del país de la nacionalidad del trabajador. En este caso puede ser ya nacionalidad boliviana o también puede ser de extranjeros que habíamos dicho. En un ejemplo, en el cuadro tenemos que la trabajadora Ana Sofía es de nacionalidad argentina. En el campo de sexo se llenará con F en caso de que sea el trabajador femenino o M en caso de que sea masculino. En el campo de jubilado se llenará con 0 si es que el trabajador no es jubilado y con 1 si es jubilado. En nuestro cuadro vemos que ninguno está jubilado aún. En el campo de aporte en la AFP, el aporte no es obligatorio, es solo para aquellos jubilados que hayan realizado el trámite correspondiente en la AFP y se va a llenar con 0 si es que no aporta a la AFP y con 1 si es que aporta a la AFP. En nuestro cuadro nos muestra que todos están aportando a lo que es la AFP. Pone presentación aquí. En el campo de persona con discapacidad se va a llenar con 0 si es que no tienen ninguna discapacidad y con 1 si es que tiene algún tipo de discapacidad. En el campo de tutor de persona con discapacidad se va a llenar con 0 si no es tutor de una persona con No, discapacidad ya fui. y con 1 si es Tengo tutor que de una leer, si persona no. con discapacidad. En el campo de fecha de ingreso se va a registrar la fecha de ingreso del trabajador a la empresa que debe llenarse en el formato día, meses y año. Y ya. En el campo de fecha de retiro, este campo es opcional, puede dejarse en blanco en caso de que no corresponda al registro, pero en caso de que sí haya un registro, entonces se va a registrar la fecha en la que el trabajador dejó de ser dependiente del empleador. Debe llenarse en formato días, meses y años. Es solo para trabajadores que hayan sido retirados. En el campo de motivo de retiro, este campo igual es opcional. Puede dejarse en blanco en caso de que no corresponda al registro, donde hayamos puesto fecha de registro, lo hayamos dejado vacío. Pero en caso de que sí hayamos registrado una fecha de retiro, entonces este campo debe ser llenado obligatoriamente. El motivo por el cual el trabajador dejó de ser dependiente del empleador y tenemos 10 números en los cuales pueden ser el motivo de por cuál se ha retirado al empleador. Usamos el 1 cuando el retiro es voluntario del trabajador, el 2 cuando ya se ha hecho el vencimiento de contrato, el 3 conclusión de obra, el 4 perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo. El número 5, revelación de secretos industriales. El número 6, omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad o higiene industrial. El número 7, inasistencia injustificada de más de 6 días continuos. 8, incumplimiento total o parcial del convenio. 9, robo hurto por el trabajador. Y 10, por retiro forzoso. Ya. En el campo de caja de salud, se va a registrar la caja de salud a la que se encuentra afiliado el trabajador y tenemos 9 opciones con las cuales podemos registrarlas. La número 1 es la Caja Nacional de Salud,
La 2 es la Caja Petrolera de Salud. La número 3 es la Caja de Salud de Caminos. La número 4 es la Caja Bancaria Estatal de Salud. La 5 es la Caja de Salud en la banca privada. La número 6, Caja de Salud Cordés. El 7 es el Seguro Social Universitario. El 8, Corporación del Seguro Social Militar. Y el 9, Seguro Integral de Salud. Eh, en el campo de AFP a la que aporta, se registra el seguro a largo plazo al que aporta el trabajador y podemos llenarlos con dos opciones. Uno, que es la AFP Previsión, el número 2 con la AFP Futuro, y recién se estaba incorporando lo que era el número 3, que es lo que es la gestora pública. En el campo de NUACUA, se registra el número identificador por trabajador asignado por las AFPs. Y ya. En el campo de sucursal o ubicación adicional, se coloca el número que identifica la sucursal a la que pertenece un determinado trabajador. En el campo de clasificación laboral, se puede llenar con 10 opciones. La primera, ocupaciones de dirección, de dirección en la administración pública y empresas. El número 2, ocupaciones de profesionales, científicos e intelectuales. El número 3, ocupaciones de técnicos y profesionales de apoyo. Número 4, empleados de oficina. El número 5, trabajadores de los servicios y vendedores del comercio. Número 6, productores y trabajadores en la agricultura, pecuaria, agropecuaria y pesca. Número 7, trabajadores de la industria extractiva, construcción, industria manufacturera o otros oficios. El número 8, operadores de instalaciones y maquinarias. Número 9, trabajadores no calificados. Y el número 10, Fuerzas Armadas. Luego tenemos el campo de cargo, donde se coloca el cargo que ocupa el trabajador. Y va a continuar mi compañero. ¿Está bien, Heidi? Súper, gracias, Heidi. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Buenas ¿Se me escucha, no? ¿Nick? Sí, se escucha. Súper, voy a continuar con los siguientes campos. Bueno, continuamos con el campo de modalidad de contrato, en el cual corresponde a 5 tipos de modalidades, en el cual 1 es el tiempo indefinido, 2 el a plazo fijo, 3 que sería por temporada, 4 por realización de obra o servicio y 5 por condicional o eventual. Como ejemplo, aquí podemos poner por decir, modalidad de contrato tipo indefinido, en el cual la empresa a una persona lo va a contratar y así poder tener con esa persona ciertos criterios y ciertos aspectos a tomar en cuenta según las respectivas, ¿no? Y el tipo de contrato puede ser, otro campo es el tipo de contrato en el cual corresponde a ser o bien escrito o bien verbal, ¿no? Un tipo de contrato escrito. Otro campo son los días pagados que se llegan a tomar en cuenta, como por ejemplo el número de días trabajados en todo el mes, para así hacer los cálculos correspondientes y así tener un carácter adicional a emplear los cálculos, ¿no? Como por ejemplo, hacer un número de días trabajados de 30. Como en otro campo, las horas pagadas. Las horas pagadas son la cantidad promedio de horas trabajadas al día, como pueden ser 24, como pueden ser 8, como pueden ser 16 horas, o según la institución. Otro campo sería el haber básico. El haber básico es la remuneración que se ha pactado en el contrato con el trabajo, con el empleador, en el trabajo en el cual el haber, es ahí por el haber, por los días trabajados, ya sea un haber básico como por ejemplo
5.000 bolivianos, ¿no? 5.000 bolivianos o 6.000 o 6.500, por decirlo, en el cual, en este caso, los números o cantidades no deben tener separadores, ya sea separados entre 1.000 y emplearse como máximo decimales por un punto. Como otro como otro campo, mejor dicho, el bono de antigüedad. El bono de antigüedad es un pago adicional al trabajador por la antigüedad de la institución o empresa, de acuerdo según el decreto que tenemos, ¿no? El número 21.060, con el cual el bono de antigüedad establecido, por ejemplo, puede ser unos 2.000 bolivianos, 30 centavos, ¿no? En otro campo podemos ver también las horas extra. La cantidad de horas extra totales de los trabajadores, totales trabajados en el mes, deben registrarse únicamente en la cantidad, sin ningún carácter adicional. Entonces, si es que el trabajador ha llegado a trabajar horas extra, un total de 5 horas o 6 horas, esas horas se las anotan, ¿no? En otro campo, el monto por horas extras. El monto total cancelado por las horas extras, ya ahí como ejemplo puede ser 1.050 con 50 centavos, 1.000 o 2.000 bolivianos, ya eso la institución empresa lo llega a determinar. En otro campo estarían las horas extra dominicales. Esto consiste en la cantidad de horas extra totales trabajadas en domingo durante todo el mes. Deben registrarse de igual forma como las horas extras, la cantidad de horas trabajadas en ese día. Otro campo serían los domingos trabajados. Siempre se llegara a hacer entonces el número total de domingos trabajados en el mes debe registrarse únicamente con el número de domingos. Si ha trabajado 3 domingos en el mes, se anotan los 3 domingos, ya sea 2 o 1. Otro campo sería los números dominicales, en el cual el número de dominicales corresponde al mes, para registración únicamente igual, el número entero, el cual puede ser 3, 2. El salario dominical es el monto total cancelado por los días trabajados en puede ser 300 bolivianos, ya determinando la empresa, la institución a la cual trabaja. Otro campo sería el bono de producción. El monto pagado como bono de producción es cuando corresponde al ejemplo, por ejemplo, al bono de producción de 500 bolivianos, en el cual, o 520, en el cual igual se llega a determinar ese valor, ¿no? Otro campo es el subsidio frontera, en el cual, de igual forma, el monto es pagado según corresponda a la situación. Ya llegaría a ser un cálculo en el cual puede variar de 58 bolivianos, 100 bolivianos, algo parecido. Otro campo serían los bonos pagos, en el cual el monto pagado por bonos llegaría a ser un cierto porcentaje de sueldos que el empleador recibe. Como otro campo pues, es el RC-IVA, ¿no? El monto descontado por el régimen complementario al impuesto al valor agregado cuando corresponde. Como por ejemplo, el ejemplo del RC-IVA puede llegar a 1.355,70 centavos. Igual, como otro campo, igual el aporte a la caja de salud, que es igual sacado del porcentaje del sueldo y un cierto porcentaje igual
aporte a las AFPs y también otros descuentos incluidos una vez en la boleta, como por decir, hay algunos descuentos extras o adicionales eh, ya figuran directamente en la boleta, como llegaría a ser en los campuses. Ya llegaría a ser de 720, con centavos, 800 bolivianos. Y pues, mm, eso sería de mi parte. Ya. A ver, algunas preguntas para el grupo. Primero, estoy observando que no tienen un ejercicio completo, no completo, sino una planilla donde justamente se pueda ver los montos, es decir, el general, ¿no? Claro, me han mostrado por partes, pero tienen uno ya eh, completo, si me pueden mostrar. Pregunta al grupo, ¿tienen la planilla en sí completo? ¿Pueden mostrar? ¿No me escuchan, jóvenes? Hola, hola, ¿alguien me responda? Se lo escucha, Lisa. Ya, al grupo estoy preguntando, gracias, al grupo estoy preguntando, ¿tienen la planilla completa? ¿Pueden mostrar? Sí, licenciado, déjame, lo voy a buscar por favor. Respondan, jóvenes, estoy preguntando, ¿por qué no responden? Nicole ¿Me Pamela, escuchan? Kate, ¿Me escuchan, licenciado? ahora sí, Diego, Jesús, No sé si se llega a ver. ¿El licenciado está compartiendo pantalla? no está en el final donde dice gracias por su atención. A ver, el grupo responda. Ahí está una pregunta. Ahí está, licenciado. Se puede ver, ¿no? Ya, sí, pero no esta es la totalidad de el total monto, total personas o ya, a ver, una pregunta. ¿Cuál es el registro contable que se debe hacer por el registro de la planilla de AB? ¿Tienen o no tienen el registro contable que debe realizarse? Responde al grupo, he pedido cómo es el registro contable de la planilla. Sí, un momentito, Inge, por favor.
está bien, pero tienen que responder, parece que no estuvieran atentos. Digan un momento, o no sabemos, o así es. ¿Será la parte de ingresos? Tal vez puedes ir a la parte de ingresos, Heidi, buscarla en la plantilla. Eh, sí, Inge, bueno, complementando tal vez lo que comentaban mis compañeros, en este caso, en nuestro ejemplo vendría a ser lo que son los descuentos, lo que estaba al final de la plantilla, lo que vendría a ser las remuneraciones, los descuentos laborables, esto de los aportes también de las AFPs, el aporte de la caja de salud, y esta tabla que vemos, ¿no? Donde dice los otros descuentos. Eso sería, licenciado. No está con el micrófono, Lice. Decía, a ver, eso que acabas de decirme, eso sería, ¿qué sería eso? ¿El registro? ¿O qué me estás diciendo? ¿O va al debe, va al haber? ¿Con qué nombres? ¿Con cada uno de los nombres? Porque un registro contable simplemente es, digamos, sueldos y salarios a caja o banco, digamos, porque se va a pagar con cheque. Eh, Porque en sí aquí se requiere el desglose, a cuánto va a ir, qué cuentas va a ir al debe, al haber, todo eso. Licenciado, no me deja compartir. Ya, enseguidita, por favor. Ya está, ya puedes compartir. Ya, está. ¿Cuál es el título del tema? A estado de resultados. Está bien bonito. Sí, buenas noches, licenciado. Bueno, nuestro grupo va a exponer el estado de resultados. Voy a iniciar mi compañera primero. Creo que están aquí. Está bien, esperamos. Ah, ¿va a exponer primero el estado de resultados, licenciado?
porque estaba ¿Cómo? compartiendo para... Ya, sigan. Perdón, perdón, a ver, no te he captado bien. ¿Qué me decías? Es que éramos otro grupo, pero creo que va a entrar primero estado de resultados, entonces está bien que sigan nomás. Ya hemos dicho, estamos con estos resultados. Ya, puede continuar Yasmín, David, César o Buenas Wilson, noches, Edwin. licenciado. Buenas Está noches. bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Bueno, nuestro grupo va a exponer lo que es estado de resultados. Los integrantes del grupo son mi persona, Condor Ibáñez, Natalie Jazmín, Poma Joruro, Edwin David y Vargas Villarreal, Wilson César. Siguiente, por favor. Bueno, como introducción, vamos a hablar de de uno de los importantes, ¿no? Que sería de los estados financieros básicos, que es el estado de resultados. Antes también este era conocido como el estado de pérdidas y ganancias, ya que refleja los ingresos, los costos y los gastos que incurren las empresas en su operación diaria para poder funcionar, así partiendo de la definición, objetivo y la finalidad. Siguiente, por favor. Eh, Bueno, tenemos la definición de estado de resultados o de pérdidas y ganancias. El estado de resultados es un estado financiero básico en el cual se va a presentar la información relativa a los logros alcanzados por la administración de la empresa durante un periodo determinado. Asimismo, se va a poder notar en este estado de resultados los esfuerzos que se han realizado para alcanzar dichos logros. La diferencia entre logros y esfuerzos es un indicador de la eficiencia de la administración y, y va a servir de medida para evaluar el desempeño que ha tenido la empresa. Siguiente, por favor. Ay, no, perdón, está bien ahí. Bueno, el estado de resultados va a mostrar la información relacionada con las operaciones de una entidad lucrativa en un periodo contable. Esto mediante el adecuado enfrentamiento de los ingresos con los costos y con los gastos, para así poder determinar lo que va a ser la utilidad, la pérdida neta del periodo, la cual va a formar parte del capital ganado de esa entidad. El estado de resultado es un estado financiero dinámico. ¿Por qué? Porque va a proporcionar la información que corresponde a un periodo. Los estados financieros estáticos van a ser los que muestran la información en una fecha determinada. Se van a detallar los logros obtenidos, que son los ingresos por la administración de la entidad en un periodo determinado, y los esfuerzos realizados, que van a ser los costos y gastos para alcanzar estos logros. Siguiente, por favor. Bueno, el estado de resultados va a presentar de manera detallada lo que va a ser la forma en la que se obtiene la utilidad o la pérdida de la empresa. El objetivo que tiene el estado de resultados es medir los logros alcanzados, los esfuerzos desarrollados por la empresa y en qué periodo se va a presentar. En combinación con otros estados financieros básicos, se va a poder estimar la cantidad de tiempo y la certidumbre de un flujo de efectivo, estimar su potencial de crédito, evaluar la rentabilidad de la empresa, evaluar el desempeño de la empresa, medir los riesgos y, por último, repartir los dividendos. Siguiente, por favor. Bueno, la definición de conceptos de ingreso, costos y gastos y utilidad neta. Los ingresos, costos y gastos pueden ser de dos tipos: los ordinarios y los no ordinarios. Los ordinarios se refieren a los relacionados con el giro de la entidad. Esto quiere decir los que se van a derivar de aquellas actividades primarias que se van a presentar como principal fuente de ingresos para la entidad o empresa. Los no ordinarios van a ser aquellos que derivan de las actividades que no van a representar la principal fuente de ingresos para la entidad, como ser los ingresos, costos y gastos ordinarios. Deben incluir todos aquellos que son inherentes a la actividad primaria de la entidad, aun cuando sean frecuentes. Siguiente, por favor. Bueno, para comprender el significado del contenido del estado de resultados es necesario conocer los elementos de este estado financiero.
los cuales son los ingresos, los gastos, los costos, la utilidad neta y la pérdida neta. Le cedo la palabra a mi compañero. Está bien, Natalie. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Mi persona, me llamo Edwin David Poma. Bueno. Voy a presentar el tema, ¿cómo se llama? Lo que me ha tocado, ingresos. Los ingresos se entiende por el generado por la actividad primaria de la empresa. Esto puede ser por la prestación de servicios o bien por la venta de inventarios que presta la empresa. También se entiende por ingresos que es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos. También los ingresos siempre ocasionan un aumento en los activos o la disminución de los pasivos. Y también tenemos que tener en cuenta que ingresos es muy diferente de la entrada de dinero, ya que ingresos son producto de la actividad de la empresa y la entrada de dinero sería por otra fuente, digamos, por un préstamo bancario o por más inserción de capital por un socio. También no podemos considerar ingresos de la siguiente disminución de activos, el aumento de pasivos o el aumento de capital contable. Siguiente. Clasificación de los ingresos. Tenemos el ordinario, no ordinario y financiero. Por ordinario se entiende toda la actividad que realiza la empresa, como estaba diciendo anteriormente, por la venta o por la prestación de servicios que realiza la empresa. No ordinario, este sería por un ingreso extra. Se puede entender también, digamos, con una empresa, un ejemplo sería una empresa de venta un restaurante, digamos, que adquiere fideos de X empresa. Y en la X empresa da una promoción, digamos, de 10, por la compra de 10 bolsas de fideos, hay una bolsa de fideo de promoción, digamos, de regalo. Entonces sería como un ingreso extra para el restaurante. Y también tenemos otro que es el ingreso financiero. Eso es más que todo para las empresas que prestan servicios como Dismac, que dan préstamos, ¿no ves? Que dan productos que venden televisores, computadoras, pero que dan a crédito. Y como sabemos que el crédito no te dan con intereses. A medida que más tiempo tengas, más intereses va a tener el producto final, o sea, el precio final del producto. Eso sería financiero. Siguiente, por favor. Costos y gastos. Se entiende por costos y gastos los decrementos en los activos y aumento en los pasivos. Sería lo inverso de los ingresos. Entonces, ¿qué se entiende por costos y gastos? El costo se entiende por el esfuerzo para generar ingresos. Y estos costos e ingresos es lo que genera es el gasto. Siguiente, por favor. Clasificación de los costos y gastos. Igual tenemos los ordinarios y los no ordinarios. En ordinario sería también como ejemplo, como un mismo ejemplo del restaurante tenemos la compra de insumos, esos serían los costos, y también los gastos, se entendería también como el gasto, el alquiler, pagar el alquiler, gas, los servicios básicos, pagar a los trabajadores. Y también tenemos lo ordinario. Esto sería que tenemos costos que salen fuera de ¿cómo se puede decir? Como en fechas especiales, como en Navidad, todo tiende a subir porque todo el mundo compra y tiende a subir más. Por ejemplo, misma empresa, mismo ejemplo de una empresa de un restaurante, digamos, se sube la carne de pollo, la tunta, la papa, más que todo por fechas especiales sería, un ejemplo sería. Siguiente. Paso la palabra de otro compañero. Ok, se me escucha. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Wilson César Vargas. Voy a continuar con el tema que venían siendo las utilidades. Bueno, vamos a definir qué son las utilidades en una empresa. En términos contables, la utilidad es la ganancia o beneficio que arroja las cifras finales en un negocio y los gastos ocasionados durante el proceso. Bien, aquí hay tenemos 4 tipos de utilidades que vamos a exponerlos o vamos a verlo por cada uno de estos.
Bueno, la principal sería, no la principal, bueno, la siguiente sería una utilidad bruta, la utilidad operativa y la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta. Y vamos a desenglosar cada uno de estos, que son cada uno de estos. Tenemos la utilidad bruta. La utilidad bruta es, bueno, como su nombre indica, es la utilidad bruta es de una empresa, bueno, sería más o menos la obtención de, sería, bueno, se obtiene de la venta de su producto, bueno, se obtendría de la venta menos la venta de sus productos. Aquí tenemos una fórmula que, bueno, que estamos viendo para acá, que sería la utilidad de la bruta, bueno, la utilidad bruta se obtiene de la venta, bueno, de la diferencia entre la venta y el costo de las ventas. ¿Esto qué quiere decir de las ventas y el costo de las ventas? Pues imagínense que nosotros tenemos una empresa, puede ser, a ver, digamos que es una empresa de textiles. Nosotros tenemos un costo de, bueno, nosotros vendemos, digamos, no sé, por ejemplo, chamarras, y nuestra materia base sería algo así como las telas. Nosotros tenemos un costo de las telas, podríamos decirlo, eso sería el costo de las ventas, pero nosotros hacemos un proceso y con ese proceso vendemos, bueno, transformamos esas telas en chamarras o algo así, bueno, en un producto final y los vendemos. Y eso sería una ganancia que, bueno, esa sería la venta que podemos tener. Y bueno, lo siguiente sería la utilidad operativa. Bueno, se refiere únicamente bueno, esto se refiere más o menos a los gastos que tiene la empresa. Bueno, sí, los gastos que tiene la empresa, bueno, los gastos operativos vendría siendo todos los gastos que tiene, bueno, que son necesarios para la empresa, para su funcionamiento o su operatividad normal, bueno, para que operen normalmente, como hacer los salarios, la electricidad, el agua, o sea, las facturas que vienen, y los alquileres posiblemente que podamos tener. Y la operatividad, bueno, la utilidad operativa también tiene una fórmula que, bueno, se tiene de esta manera, pero la utilidad operativa es igual a la diferencia entre la utilidad bruta que teníamos antes, menos los gastos operativos. Sí, bueno, siguiendo eso, también tenemos la utilidad antes de impuestos. Bueno, como su nombre lo indica, pues son las utilidades que se tienen antes de los impuestos. Estos son generados por los gastos financieros extraordinarios de la empresa. Como bien podría decirse, tenemos los ejemplos como ser los intereses, las comisiones y los sueldos otorgados. Recordando clases anteriores que hemos visto con el licenciado, que teníamos la tablita del debe y el haber, que sacábamos nosotros, digamos, nuestra empresa, un préstamo de, no sé, de 500 bolivianos, se iba al debe, y como líquido, bueno, a la caja, líquido o caja, podríamos decirlo, que se iba otros 500 bolivianos. Debíamos 500 bolivianos y teníamos 500 bolivianos. Pero nosotros no estamos contemplando ahí el interés de este préstamo. Este interés, ¿dónde iba más o menos? Pues este interés, pues directamente se iba a las utilidades, a los intereses antes de los impuestos. Y para obtener las utilidades antes de los impuestos, tenemos, para obtenerlo tenemos esta formulita que tenemos acá, que es la utilidad operativa, que ya la habíamos sacado antes, y menos los gastos financieros extraordinarios, que vendrían siendo mayormente para las empresas, son los intereses que se hacen en las prestaciones de los bancos y esa clase de, intereses y comisiones que también podías dar. Y también como última utilidad tenemos la utilidad neta. Como su nombre lo indica, es la utilidad de, por así decirlo, lo que al final de todo el proceso que tenemos en la compra de productos, la venta, el desembolso, pagar la luz, digamos, pagar los alquileres, pagar los sueldos y pagar, digamos, por último tenemos eso. Es la ganancia obtenida es la ganancia obtenida de una empresa y se traslada al patrimonio neto del balance general, donde deciden su distribución o su reinversión, si esta empresa ha sido buena o no. Bueno, ha sido una buena empresa o no ha sido buena empresa. Lo bueno o malo de la empresa, pues, trato de decir que si ha generado suficientes ganancias o ha generado pérdidas. Bien, la utilidad neta, pues, también tenemos una fórmula para ya la utilidad neta, que es igual a que es la diferencia entre la utilidad antes de impuestos menos la tasa de impuestos a la renta.
En Bolivia tenemos una tasa a pagar que lo estaba buscando, pero no he encontrado mucha información. He visto que cada empresa paga distintas tasas de impuestos. Esto está mayormente especificado en la ley 838 del Código Tributario, que podría explicar un poco más de esto, pero sería, agrandarme mucho más en el tema de esto, que no es, esto sería un tema aparte para el Código Tributario. Para nosotros sería un tema aparte y un tema extenso que debemos tocarlo mucho más a fondo. Pero como el objeto de la exposición no es la ley tributaria, pues vamos a pasar al siguiente. Bien. Como todo esto se ha visto muy rápidamente y no he tenido, he hecho un ejemplo para verlo un poquito más detallado, todo esto de las utilidades, pues he realizado un ejemplito, algo sencillo, pero para fácil de entender. Bien, imagínense que nosotros tenemos una empresa, una tiendita, algo así, que vende, en este ejemplo, manzanas. Nosotros somos el intermediario, nosotros le compramos al productor y nosotros le vendemos al consumidor las manzanas, digamos, algo así. Nosotros compramos la manzana a un precio de $1,000 y nosotros lo vendemos a un precio de $2,000 $2,000. Para obtener la utilidad bruta, como ya hemos visto, que es la diferencia entre lo que has vendido menos lo que te ha costado el producto, ¿verdad? El coste de la venta. La fórmula sería, bastante sencilla, que sería la venta menos la compra o lo que nos ha costado el coste de la venta. Y 2,000 menos 1,000 nos daría $1,000. Esa sería la utilidad en bruto. Siguiendo con ese ejercicio, tendríamos también la utilidad operativa. Recuerden que la utilidad operativa se obtenía de la utilidad bruta, que anteriormente era de $1,000, y los gastos operativos. Y que habíamos visto que los gastos operativos eran los salarios, la publicidad, en un ejemplo aquí, salarios, publicidad, electricidad, alquiler y depreciaciones. Un ejemplo que aquí estoy poniendo, digamos que todo esto, su sumatoria, esto en la tabla, por si acaso debe quedar bastante explícito de los salarios, la publicidad, pero digamos que todo esto suma, o sea, todos los gastos operativos que ha tenido la empresa, suman un total de $500. Haciendo su diferencia, obtenemos la utilidad operativa en $500. Siguiendo esto, también tenemos que sacar la utilidad antes de impuestos. Esto de la utilidad antes de impuestos, por fórmula sabemos que, utilizando la fórmula tenemos que sacar la diferencia entre la utilidad operativa menos los gastos financieros extraordinarios. Como anteriormente hemos tocado, que serían los intereses, comisión, la diferencia de cambio y descuentos. Y como les estaba diciendo, los ejemplos mayormente se tocaban en los intereses de los impuestos. Como les estaba diciendo, tú te prestas, 500 bolivianos y debes 500 bolivianos, pero adicionalmente debes el interés de esto. Ahí entra el interés de eso. Y por ejemplo, aquí digamos que tenemos un gasto financiero extraordinario en $100. Entonces, para obtener la utilidad operativa, pues le hacemos una diferencia entre lo que ya teníamos, hacemos una diferencia entre la utilidad operativa menos los gastos financieros extraordinarios, que serían $500 menos 100. Nos daría un total de 400. Y 400 sería la utilidad antes de impuestos. Pasando al siguiente sería después la utilidad, por último sería la utilidad neta. Esa utilidad neta, pues, ¿cómo decirlo? Podemos sacarlo de esta manera, que sería la utilidad la diferencia de la utilidad antes de impuestos menos los impuestos a la renta. Y, por ejemplo, un ejemplo así no lo tengo muy claro, que sería, digamos que nuestro impuesto de rentas sería igual al 10%, entonces nuestra fórmula vendría siendo así, que antes teníamos una utilidad antes de impuestos que era de $400 menos $400 por el 10% de lo que hemos generado. Y esto vendría siendo $40. Entonces, 400 menos $40 nos daría $360. Y esta sería la utilidad neta. Y esta utilidad neta, pasaría directamente al patrimonio neto. Y esto ya lo manejarían los accionistas o los propietarios de la empresa para distribuir estas ganancias o mejor, si le ha ido bien a la empresa, reinvertir en la empresa.
Bueno, pasando a la siguiente, tenemos la presentación del estado de resultados. Bueno, más o menos esto sería como los pasos que tienen que seguir a la hora de presentar, más o menos decirlo como escribir la presentación del estado de resultados. Lo que debe tener bueno, ¿cómo decir? Sus elementos o el cuerpo que debe tener. Lo que tenemos primordialmente son tres elementos, que serían el encabezado, el cuerpo y el pie de página, por decirlo así. Y vamos a ir desenglosando cada uno de lo que lleva esto, lo que tiene cada uno. Por ejemplo, el encabezado. ¿Qué tiene el encabezado en un estado, bueno, en la presentación de estados de resultados? Pues el encabezado tiene estos tres datitos, que serían el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero y la fecha del periodo que se informa. Bien, el cuerpo vendría teniendo los resultados de las entidades que presentan. Bueno, el cuerpo vendría teniendo todo lo que hemos visto anteriormente, todas las cuatro utilidades: la utilidad bruta, la utilidad de operaciones, la utilidad antes de los impuestos y la utilidad neta. Esto tendría detalladamente, o sea, cada uno de estos: cuánto le ha costado de salarios, cuánto ha sido sus ventas, cuánto ha sido su ganancia, sus gastos y todo eso. Eso vendría detallado, bueno, eso iría bien detallado en el cuerpo de esto. Y vamos a ver un ejemplito a finalizar de esto. Y al finalizar tenemos el pie o calce, que vendría siendo un espacio donde existe, vendría siendo un espacio donde está la firma del contador y del propietario. Y para que esto no quede así en palabras, tenemos un pequeño ejemplito acá, que sería cómo vendría siendo el estado de resultados. Como le estaba diciendo, aquí tenemos el pie, la cabeza, el cuerpo y el pie. Y como ya había dicho, que tiene esas tres cositas. Aquí en la cabeza tiene, miren, el nombre de la empresa, el estado de resultados y la fecha, que aquí tenía el 1 de enero al 30 de junio del 2000 tantos, podría decir. Y aquí, como les estaba diciendo, tiene todos sus, ¿cómo se dice? Tiene las cuatro utilidades que tiene, pero completamente detalladas. No es como en el anterior ejemplo que hemos visto un ejemplo muy seco. Y aquí se detalla perfectamente todo, todo lo que vendría siendo las ventas totales, la devolución, las ventas, el costo, las utilidades, los gastos generados. Y aquí, como les estaba diciendo, el impuesto a las utilidades. Y aquí también las pérdidas que podía generarse, porque también podía generarse algunas pérdidas. Y más abajo, como les estaba diciendo, tenemos el espacio para la firma del propietario y el espacio para la firma del contador. Y bien, gracias por su atención, licenciado. Eso sería todo hasta aquí. Ok. Está bien, Wilson, bonito tu explicación y tu presentación de tus diapositivas, porque es más comprensible. Te felicito por esa parte, lo has hecho así más comprensible con ese detalle. Ya, lo que sí tal vez hubiera querido, o sea, que lo has mostrado también, ese cuadro final, ¿no? Está bien, donde todo lo que tú has dicho ya está plasmado en ese ejemplo del estado de resultados. Ahí hemos podido apreciar, digamos, todas las cuentas de gasto, también ingresos que en algunos casos se descuenta. Así que está bien, Wilson. Así que el grupo ha terminado, gracias. A ver, un momentito. El otro grupo estará listo, pero parece que faltan 15 minutos y otros tienen clase. ¿Está el otro grupo? Sí, licenciado, estamos acá. Ya, a ver, por favor, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo postergaremos para la siguiente clase de ustedes, por favor, porque no vamos a alcanzar, no creo que en 15 minutos lo expongan, ¿ya? Así que, Sí, ok. ¿ustedes qué tema es? Balance general. Sí. Ya, está bien, eso es muy importante. ¿Por qué él se da esto? Entonces, esto de Wilson o del grupo anterior, voy a hacer de que se distribuya al grupo porque está bonito, más comprensible. Y ustedes también traten de sacarlo algo así, por favor, señorita. Ok, está bien, licenciado. La siguiente clase, eso también vamos a pasar al grupo. Así sencillo, no se compliquen con cuentas
bien raras, nada, porque ustedes no van a ser pues contadores o auditores, ¿no? Sino que se entienda cómo es un balance. En su activo, por ejemplo, han dicho corriente, no corriente. En el pasivo lo mismo, su patrimonio, cómo está, qué cuentas interviene, así un ejemplo general, eso quiero que me digan. Ya, entonces, hasta el momento para mí está bien. Entonces, para la siguiente clase. Ahora sí, ahora estaba viendo, no les he pasado lo que les había dicho, un ejercicio sobre ajustes, no les he pasado. No, licenciado, no nos ha compartido. Sí, sí, es que tampoco me han recordado ¿cómo se dice? La comisión o sus representantes de curso. Voy Tenía a que pasarle ayer, no, licenciado, por eso no le sí, dije nada. ya, bueno, es que no sale en el grupo, ustedes tenían que haber dicho, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Alguien se quiera alarmarse, así nos hemos callado. Yo a ti te estoy diciendo que les he pasado, pero no les había pasado. Yo terminado la clase, en este momento les voy a pasar para que ustedes vean, no les digo que resuelvan, porque el ejercicio ya está resuelto, les he mostrado, ya está resuelto, así que esa parte quiero que ustedes analicen, vean, y a la siguiente clase voy a resolver después de la exposición o antes de la exposición, explicándoles, y otro ejercicio para el siguiente viernes, también de ajustes, voy a explicar. Con eso estaríamos ya preparados para sacar estados financieros, estados resultados, así con lo que se presenta, ¿no? Depreciaciones, pagos anticipados o ingresos anticipados. Eso vamos a ir viendo. Así que, jóvenes, nos vemos la siguiente clase y este tema del grupo que he expuesto, quisiera que pasen a sus representantes para que lo puedan, o pasar directamente al grupo para que tengan todos, ¿ya? Está bien, licenciado. Ya, está bien, entonces que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, señores.